Alianza After Hours. Hola a todos, muy buenas tardes, días, noches, cuando nos estén oyendo, está bien, no importa la hora. Estamos aquí de nuevo con el podcast de Alianza After Hours. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia e inversiones. Hoy tengo dos características bien especiales. La resolución de mi computador está bien mala, entonces me veo ahí como un muñequito y no tengo voz, o sea que la cosa no pinta tan bien, pero esperemos que vaya mejorando poco a poco. Y hoy nos acompañan dos super analistas, Jenny Moreno y Guillermo Jaramillo, nuestro analista macro y nuestro analista de renta fija, para contarnos historias de lo que pasó esta semana, donde no hubo tantas noticias económicas de alguna forma esperada, pero hubo muchísimo ruido. Entonces, ¿les parece, Jenny y Guille? Si quieren, saluden eh, y arrancamos. Hola Felipe, hola a todos, ¿cómo están? A todos, ¿cómo van? Listo, entonces vámonos de una vez con el vaso medio lleno y medio vacío de la semana, donde, como les mencionaba, no hubo muchas noticias. Y si ustedes me preguntan, "Oiga, ¿qué pasó con el dólar? ¿No? Con todo este nerviosismo en el que andábamos después de recomendar el dólar, el techo del dólar, no pasó nada. Que ven continuará, pero la cosa no está eh, para sacar el carro de bomberos todavía. La cosa está bien, bien reñida y el dólar en el mundo sigue subiendo. De repente lo bueno que uno resaltaría es que Colombia no está subiendo tanto, está aguantando. Pero pues si el dólar en el mundo sigue subiendo todos los días, eventualmente va a ser complicado. Pero esta semana no pasó nada. El dólar fue una foto, se quedó quieto. Los bonos en Colombia, los TES, una foto con mucha volatilidad, pero se quedaron quietos al final. Y un movimiento muy interesante en las acciones en Colombia que han estado escalando. Eh, y aquí pues recordar el meme de la semana pasada, donde les comentábamos esta historia que nos llamaba mucho la atención de Bancolombia intentando ubicarse por los niveles encima del 17 de noviembre del 22. Eso que para nosotros siempre hemos explicado que los mercados son muy simbólicos, y operar por encima de ese nivel siempre ha sido como un reto. Y varias veces Bancolombia llegaba a los 36.000 pesos y se devuelve y se devuelve y se devuelve. Así que la bolsa colombiana le fue bien, no le fue mal, dentro de todavía una incertidumbre grandota, pues porque la bolsa mexicana todavía no sabe qué hacer, si destruirse más, autodestruirse más, que está cayendo 20%, más de 20, casi 26%, y la dinámica de la bolsa brasilera, que es lo mismo, con una bolsa en Estados Unidos que estuvo sostenida, pero sin mucha dirección. Entonces, bien las acciones, neutral dólar, neutral bonos, no pasó mucho más. En Estados Unidos la cosa también quedó en continuará, excepto por el dólar, que sigue todos los días. Me hace despertar cada hora para verlo ahí y esperar a ver que no me vaya a quedar mal, pero tiene todas las ganas de seguir subiendo. Les vamos a contar unas noticias que pasaron en la semana, pues por supuesto, porque esa es la idea del vaso medio lleno y medio vacío de Alianza. Y el primer tema que vamos a mencionar, aquí voy a comenzar a patinar mi voz, fue el tema de la guerra de analistas fiscales en Colombia. Entonces ¿no? Hemos oído muchas cosas muy alarmantes desde que se comenzó a discutir el sistema general de participación, pero al mismo tiempo también hemos oído que por el lado de la CARF que no hay plata, que de repente se va a incumplir la regla fiscal este mismo año y que el próximo año hay que ahorrar 30, 40 billones porque no cuadra el presupuesto. Eh, Además que no ha comenzado las discusiones de la ley de financiamiento que tratarían de tapar un poquito ese hueco de 30, 40 que la CARF piensa que existen, pero adicionalmente, entonces el Banco de la República escribió un documento, es el primer tal vez análisis formal del Sistema General de Participación, del impacto que puede tener esta reforma en la que el gobierno le pasa una plata y le comienza a pasar una plata hasta llegar a un monto, no el doble, pero casi el doble de lo que le está pasando ahorita a las regiones, a lo que es muy difícil, muy alarmante y muy complicado que no impacte el riesgo del país. Y el Banco de la República salió con un documento tremendo diciendo, vea, la deuda sobre PIB que en Colombia está al 55, se subiría al 64% de aquí al 38. Alguien dirá, bueno, pero por ahí la regla fiscal dice 71, entonces no hay rollo, 64 es manejable. Pero el banco de la República dice, no, 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 sosténgame la cerveza y le tengo otra historia, y es si usted llega a subir la deuda de esa forma, va a generar un impacto de aversión al riesgo tremendo en el país, las tasas de interés van a subir, el crecimiento se va a cortar y ese número termina siendo más como 83%. Entonces es como el primer documento formal por parte del Banco de la República
es un tiro directo al sistema general de participación que ha estado avanzando y ha estado mutando, pero de todas formas con muchísimas preocupaciones. Ya le falta pues el último debate, ¿no? Entonces la cosa está bien complicada. ¿Qué han hecho los mercados con el sistema general de participación? Muy neutrales, todavía no saben qué hacer, la verdad. Se han quedado muy quietos. ¿Por qué? Porque después de un par de años que ya se va a implementar en el 27, en el caso de que fuera totalmente aprobado y la forma en que está, de aquí a allá se quiere generar algunos cambios, como primero, antes de girarte, yo te explico cuáles son tus responsabilidades, pero incluso en el texto de la reforma que ha cambiado recientemente, como que no está tan claro cómo va a ser las responsabilidades. Bueno, un documento interesante que eso se le suma al montón de documentos en la balanza de preocupaciones fiscales, porque todo lo que les he dicho es preocupante, y se le suma el documento de JP Morgan, en donde la verdad, si ustedes me preguntan en medio del dilema que se ha creado por la recomendación, por la idea de JP Morgan, vean, el documento de JP Morgan es lo más estándar del mundo. El JP Morgan no está como en una guerra, ojalá le vaya mal a Colombia, ni nada de eso. Lo que hicieron los analistas sencillamente es mirar las proyecciones que tiene Standard Poor's, la calificadora, y decir, vea, esta proyección de pronto no se da, esta sí se da, y dado que eh, es más probable que no se den las que no se van a dar, entonces es posible que el Standard Poor's decida bajar a Colombia el próximo año de W más a W. Y uno diría, pero ¿cuál es el problema si W más y W igual ya es pérdida de grado de inversión? No es tan grave, no es el fin del mundo porque el grado de inversión se perdió en triple de menos. Pero el mensaje aquí es que Standard Poor's, acuérdense que, no acuérdense, de pronto no lo sabían, pero esto no es tan claro, las calificadoras dan una calificación para la deuda interna y una calificación para la deuda externa. Puede ser igual, normalmente es igual, pero Standard Poor's la separa. Entonces Standard Poor's dice, oiga, yo siempre la deuda interna le voy a poner un nivel por encima de la externa. Entonces, ¿a dónde voy? Colombia perdió el grado de inversión hace tiempos, ¿no? En el 21. ¿Por qué? Porque dos calificadoras decidieron que éramos doble de más y ya no triple de menos. Y ahí andamos. Pero la perdió en la deuda externa. Como Standard Poor's acostumbra a tener un notch, un nivel por encima, la deuda interna que la externa, la deuda interna colombiana, que son los TES, de los que uno habla todo el tiempo, no han perdido el grado de inversión. Entonces lo que decía JP Morgan, que de hecho a mí me parece muy útil y muy informativo, y no es hacerle fuerza a nada, sencillamente le explica a la gente que si llega a haber una pérdida de grado de inversión, perdón, una pérdida, sí, una pérdida de calificación de la deuda externa, implica una pérdida de grado de inversión porque ya le bajan a la deuda interna, implica una venta importante de bonos TES, la gente que tiene los TES, que sigue índices países de grado de inversión, le tocaría venderlo y es una venta de 10 20 billones, que es un número que tengan en la cabeza, porque ahorita Guille nos va a contar eso, nos va a contar una historia de cómo están los extranjeros en términos de billones en los TES. Entonces una venta de 10 o 20 billones, y ellos dicen una venta de 10 o 20 billones. Es una plata para el dólar y seguramente eso presiona el dólar al alza. O sea, de hecho, estaríamos estar bravos con JP Morgan porque está tomando la posición contraria a la nuestra en términos de dólar. Pero como les digo, es un documento muy tranquilo. De hecho, me parece mucho más alarmante el Banco de la República, mucho más alarmante lo que ha escrito la CARF sobre las posibilidades de romper la regla fiscal este año o el próximo. Me parece raro digamos, se tenga tanta reserva con el documento de JP Morgan. Pero ahí los dejo y le voy a pasar la voz la que sí tiene voz, que es Jenny, que nos va a hablar un poco de Fitch, porque fue otro analista que habló en la guerra de analistas fiscales en Colombia, y este sí no fue tan negativo, sería como el punto, obviamente siempre desde una perspectiva neutral de, oiga, hay cosas que no me gustan, hay cosas que me gustan. Fitch decide mantener la calificación a Colombia, que es de estas preguntas, ¿no? Finalmente lo que dijo JP Morgan es, Standard Poor's sí nos va a bajar. Y Fitch habló y dijo, yo por lo menos no los voy a bajar. Entonces nos deja ahí quietos, pero es que Standard Poor's ya nos tiene, además, en outlook negativos. Es el más probable que nos pueda bajar. Entonces, Jenny, cuéntanos la historia de Fitch y yo ahí te acompaño después con un slide. De bueno, no, en el caso de Fitch, lo que pasa es que mantienen esa calificación W positivo y lo que dicen es ese mensaje positivo que señalabas.
Hay unos aspectos macro que siguen mostrando una buena dinámica. Vemos un banco central que es independiente, hay unos regímenes de meta de inflación que se están buscando cumplir y que al final el Banco Central hace sus movimientos acorde pues a la búsqueda de las metas de inflación. También una moneda que es flotante y pues eso al final termina dando esos aspectos positivos que ve la calificadora. Pero también hay unas limitaciones y eso también es algo que lo señalaba JP Morgan y es, miren, ustedes tienen menos ingresos este año que haría que pasen de un déficit fiscal del 4,3% del PIB a algo más cercano al 5,6%, que es pues, en línea con la regla fiscal, pero tienen que tener cuidado con cómo están jugando con esos ingresos versus los gastos y que al final, pues eso cómo se traduciría en esas cifras de déficit fiscal. Y cuando ya hablan más adelante, dicen también tienen un déficit hacia 2025 que podría moderarse algo buscando ese 5,1, que es también la misma cifra que señala el gobierno en el presupuesto del 2025, pero todavía siguen siendo cifras altas. Entonces, bajo esas limitaciones que tienen que tener unos esfuerzos tributarios adicionales, unos recortes en gasto, podrían cumplir, pero es algo que tienen que seguir revisando. Entonces, es más o menos como ese mensaje principal que hace Fitch. Sigue estando una estabilidad macroeconómica y financiera, pero tienen que mirar también cómo va esta incertidumbre de la consolidación fiscal. Listo, ahora, no tengan duda cuando uno dice, oiga, pero es que si nos bajaron el grado de inversión en el 21, Fitch y Standard Poor's, eh, la situación ahora es mucho peor, o sea, ¿cómo no nos van a bajar? Y ahí les digo, no tengan duda que la situación no es mucho peor que la del 21. En el 21 la deuda sobre PIB era del 64%, ahora es del 55%. El déficit fiscal estaba incluso más alto que ahora. Entonces, la situación, digamos, midiendo número a número con el 21 no es peor. Entonces uno podría entender que si una calificadora tomó una decisión en el 21 y ahora ve unos números relativamente similares, diga, bueno, esto sigue igual. Entonces, digamos, para la gente que piense que es que Fitch ya debería haber bajado, yo le diría, pues debería haber bajado en el 21, porque los números no son tan diferentes, los números de hecho son un poquito mejores. Y pues Colombia, con una deuda del 55% del PIB, pues sigue siendo pues mucho menor que Brasil, que tiene por allá arriba del 70% del PIB, eh, y lo que viene es mejorando, pero Brasil sí tiene el W, que es el que todavía todavía Brasil no se nos ha unido. Entonces un grafiquito raro para contarles, porque realmente la discusión de las calificadoras es mucho más profunda que si la calificadora va o no a llevarnos al W. Hombre, muy interesante si nos va a llevar al W Standard Poor's, por lo que dicen que hay una venta de test y todo esto, y eso vale la pena tenerlo en cuenta. Ahora, a mí siempre me gustan las ideas que son nuevas, entonces así JP Morgan diga que es que el dólar es para arriba y nosotros digamos que no, en un momento que hay tantas noticias, a mí me gusta que la idea es interesante, la idea vale la pena tener en cuenta y es chévere leerla. Ahora, lo que pasa es que Alianza, como ustedes van a ver ahorita, cuando pasemos a otros temas, Alianza tiene otras teorías que van a chocar con las. No, no que no le creamos a esta puede pasar, la de Standard Poor's, pero tenemos otras teorías que van a chocar, y entonces unas les van a decir a ustedes, unas teorías o unas variables, más bien les va a decir compren dólar y otros va a decir vendan dólar, y ahí es donde Alianza le da más peso a unas que a otras, pero el análisis está bueno. Pero la discusión interesante de las calificadoras no es si estos dos nos van a bajar o no, que es una discusión interesante ya, sino que es que el mercado hace rato piensa que Colombia es W. Entonces, en este gráfico raro que ustedes ven ahí, que el eje vertical es el seguro de default, el CDS, y es, vea, usted me compra un bono de deuda colombiana que me paga el 7% en dólares, y yo a mí me da susto que estos tipos decían no pagarme el bono, entran en default, es por eso se llama credit default swap. Entonces yo a alguien le pago, le compro el credit default swap y de mi 7% le entrego 3%. Me quedo ganando 4%, que uno diría, ¿qué negocio es ese si los tesoros de Estados Unidos están incluso por encima del 4? Pero bueno, ahí no les estoy dando el 7, no es exacto, pero bueno, ese es el tema. Básicamente un credit default swap vuelve un bono colombiano en un tesoro, para que ustedes lo tengan en cuenta de que eso que hablamos tanto del CDS. Pero el gráfico lo que hace es mostrar los diferentes países, en dónde está ese riesgo país y la calificación que les corresponde. Y ustedes ven que hay una correspondencia entre los números. Entonces ustedes ven, sí, es que los países que son W, en donde está ahí, donde está, bueno, hay una mezcla ahí, pero donde está Perú, donde está Indonesia, eh, y donde está Rumania, bueno, ahí hay un grupo ahí de varios países, la próxima vez pongámoslos en columna para que no queden tan repartidos,
tienden a tener CIEs parecidos. El de Perú y el de Indonesia, pues son iguales. Y la calificación es igual. Por allá Chile, Arabia Saudita, todo está. Y cada vez que uno se mueve a la derecha, cada vez que tiene más riesgo, lo natural es que suba un poquito más el riesgo país. Este gráfico es la opinión del mercado. Esto no es lo que piensan las calificadoras. Las calificadoras están abajo y lo que hace el mercado es cruzar la opinión de las calificadoras con la opinión del mercado. ¿Y dónde está Colombia? Oiga, ¿sabe qué? Sí, usted en teoría tiene el W más, pero yo pienso que usted no es W más, sino, si ya entendí, es que el cuadrito de las letras nos quedó corrido allá abajo. Entonces, no miren, no cierren los ojos, no miren el eje horizontal que no quedó exactamente correspondiendo. Pero ustedes vean el punto de Colombia, que dice W más, entonces Colombia tiene un riesgo está por encima de República Dominicana y de Brasil, que son Ws, ya están abajo, está por encima de Sudáfrica, que es W menos, y no está tan lejos de Turquía, que es B. Entonces, la discusión para mí no es si la calificadora nos van a quitar o no. Listo, tiene un tema interesante, algo. El problema es que el mercado hace rato está calificando a Colombia como si fuera un país W o W menos. Casi ves allá por el lado de Turquía, entonces le está metiendo un castigo enorme. Y esto así durante 2 años. Entonces, más interesante aún es que Colombia, así las calificadoras nos bajen a W, no debería haber mucho impacto porque ya los activos están teniendo esto. No digo que si una calificadora hable no vaya a haber un ruido en el mercado, seguro que sí. Pero lo que estoy diciendo es que hace rato los inversionistas, la plata que es la que habla, las tasas de interés que está pagando el gobierno a quienes compran sus bonos, hace rato están asimilando un país que es W o que es W menos. Entonces, el punto es, oiga, ¿quién tiene la razón? Más bien, las calificadoras tienen que irse a donde está el mercado o el mercado en algún momento en los próximos año y medio va a decir, oiga, exageramos. Y Colombia, los números de Colombia, que tiene una deuda mucho menor que Brasil y que estos países y un déficit más, no deberían estar allá arriba. Entonces, lo que hay es una gran discusión para mí entre las calificadoras y el mercado. Y entre calificadoras, porque no olvidemos que Moody's tiene a Colombia en triple B, que es otra historia diferente. O sea, las calificadoras no es que tengan un punto de vista, pero digamos, son extremadamente optimistas frente al mercado. Entonces, se los dejo ahí para que ustedes entiendan que esto es pelando una cebolla. Listo, uy, pero yo a veces siento que las calificadoras, que son muy importantes, les damos la palabra final y no, la palabra final la tiene el mercado. El mercado hace rato tiene a Colombia ultra castigado. ¿Y esto por qué se los digo? Porque si el próximo año pasa, aparte del ruido que va a generar seguramente, no esperen que Colombia se vaya a negociar como Turquía. Entonces, si estamos en las mismas condiciones y Standard Poor's avisa y todo el mundo sabe vender Colombia, y este tema que uno tiene de siempre convencerse de sus sesgos, y uno dice que yo sé que Colombia va muy mal, entonces esto está clarísimo, ya es el fin del mundo. No es o sea, si quiere pensar que el fin del mundo es, ya estamos en el fin del mundo en el sentido que ya estamos pagando unas tasas muy altas. Entonces, cuando salga la noticia, en el caso de que llegue a salir, como dice JP Morgan, para mí el tema ¿y es que a dónde nos van a llevar? ¿Es que somos Turquía? Claro que no somos Turquía. Entonces, la noticia, por el ruido que genere, para mí va a ser, vaya y compre Colombia. No le tenga miedo a esa noticia puntual, porque Colombia ya está ahí. Los dejo ahí digamos, para pelar la cebolla, hay que pelarla. No se puede uno quedar solo con el tema puntual de las calificadoras y ya, sino hay que ir un poquito capas más adentro para entender la real discusión que hay en los mercados en el torno a la calificación y lo que están pagando los mercados de perfil de riesgo del país. Ahí sí devolvámonos, y acabo de hablar casi 5 minutos sin toser, así que estoy mejorándome rapidísimo. Jenny, dale tú, hubo otra noticia local interesante, ¿no? Sí, incluso se las debíamos desde la semana pasada y fueron esos datos del PIB. O sea, ya habíamos hablado de las expectativas, esperábamos algo hacia el 2,1, el mercado estaba en 2,4 y pues al final los resultados fueron un crecimiento en el tercer trimestre, términos anuales del 2%. Pero acá lo interesante es que termina motivando el crecimiento. Entonces, por un lado, hay como dos medidas, una la parte del gasto, otra parte la parte de producción. Cuando vemos el gasto, todo lo que es el consumo de los hogares, del gobierno, la inversión, exportaciones, importaciones, acá hay unos datos relevantes cuando nosotros analizamos qué es lo que termina al final motivando el crecimiento y es lo que pasa con consumo. Incluso hace un año habíamos sacado un documento que decía qué motiva a la región a crecer. Entonces hablábamos de la cigarra y la hormiga, ese crecimiento que al final, pues cuál es el que termina ayudando al invierno, digamos inversión, que al final termina ayudando temas a un crecimiento a largo plazo, o consumo, que depende mucho del boom. Y acá es interesante ver qué tanta participación ha tenido en el PIB. Pues cuando ustedes ven la línea azul, que es el consumo de los hogares, pues ha tenido un boom desde 2018, 2019 y ha sido el que más ha motivado el crecimiento y sigue siendo de esta manera, o sea, alrededor del 76% es la participación del consumo en el PIB y es lo que al final nos termina ayudando todavía a seguir creciendo y pues va en línea con esta recuperación que vemos.
Sin embargo, pues todavía son crecimientos contenidos. En ese tercer trimestre creció hacia el 2%, que igualmente cuando vemos un crecimiento un poco más dinámico en el largo plazo, todavía le falta espacio para crecer. Y ahí se une a lo que vemos en otros rubros de esta parte del enfoque del gasto, lo que es inversión. Inversión lleva 5 trimestres consecutivos de caída y este año ya comenzó a crecer. Entonces, en el segundo trimestre estaba algo hacia el 4,3, ahorita está algo hacia el 4%, pero igualmente es motivado por algunos sectores como obras civiles que tienen un crecimiento del 17% y que llevan pues a que haya esa mejor dinámica, pero todavía hay otros sectores que necesitan mayores estímulos para seguir con ese crecimiento. Entonces, eso es como desde la perspectiva del gasto. Cuando vemos qué es lo que lo motiva por actividades, que es también eh, como otro enfoque para mirar qué es lo que motiva este crecimiento del PIB, al final los que son los protagonistas del crecimiento siguen siendo los mismos, lo que es administración pública, entretenimiento, agricultura, que ya veníamos desde el ICE diciendo van a mostrar una buena dinámica y en esta situación pues sucede de la misma manera. Acá hay temas interesantes, y es, por ejemplo, entretenimiento, que había tenido una participación alrededor del 3%, ha subido hacia el 4%, incluso tiene una participación en el PIB ya muy similar a lo que son actividades financieras. Igualmente, presentaron un crecimiento, han mostrado unas ligeras recuperaciones, pero al final ese entretenimiento es el que más crece y más termina contribuyendo a este crecimiento del tercer trimestre. Lo que es agricultura también seguiría siendo uno de esos rubros claves, está hacia el 6% en participación, está mostrando una mejor dinámica, ya creciendo hacia el 11%, motivado por una buena dinámica que han tenido los cultivos y pues al final esperaríamos que se mantenga en 2024, que cuando pues recordemos un poco hablamos de todo el año, esperamos una recuperación. Estábamos creciendo 2022, 2023 algo hacia el 0,6%, ahorita estamos hablando de algo hacia el 1,8% y hacia 2025 es que creceríamos ya viendo una mayor coherencia en todos los crecimientos, donde pues hay sectores que siguen mostrando retos. En este caso de producción, lo que es industrias manufactureras, lo que es minería, que ya llevan alrededor de 6 trimestres cayendo, pues todavía muestran estos retos que se tienen frente a actividad económica. Y esto sería pues esos mensajes sobre el PIB. E igualmente, no sé si quieras agregar algo, Felipe. Hay, digamos, yo creo que sí vamos a rebotar. Hay gente que ha estado mencionando que gran parte del crecimiento económico de este año se dio en el primer semestre y que es verdad, el segundo semestre no ha estado tan dinámico, pero hay varios sectores que muestran recuperación. Así que hay señales en los que cuando uno ve el final de un ciclo que sí terminado un ciclo de desaceleración, a no ser de que venga un choque raro, ¿no? Y una recesión global bravísima, bueno, ahí no hay nada que hacer. Pero si no, pareciera que ya tocamos piso. Me llama mucho la atención lo de entretenimiento, actividades artísticas, que ya valga lo del sector financiero. Yo no sé si la gente después de la pandemia, pues no estoy seguro que después de la pandemia decidió darle un valor mucho más grande a las experiencias y a vivir cosas. Lo malo es que sí sigue siendo, lo bueno, el próximo año Colombia pinta que va a crecer, no, no magnitudes enormes, no, de nuevo, no carro de bomberos, pero va a crecer más que varios países de la región y eso va a ser muy importante para el gobierno, para que tenga plata, muy importante para las compañías, porque el rebote de utilidades puede hacerlas muy atractivas y sumarse a varias tesis que están andando de por qué las acciones pueden romper al alza. Y por el lado negativo es que seguimos a punta de consumo, a punta de cosas que con el 75% del PIB en consumo es una barbaridad. Eh, y aunque Colombia siempre ha sido consumo, este desbalance con inversión tan bajita pues le hace preguntarse a uno temas de largo plazo de crecimiento. Bueno, listo, Guille. Ahora hágale usted, cuéntenos, dado que hoy les estuvimos contando de temas de test, ¿no? Les estuvimos contando que de repente el próximo año, si se dan las cosas y si se dan las cosas mal y Colombia baja un nivel por Standard Poor's, entonces los extranjeros venden 10 o 20 billones. Cuéntenos ¿cómo va esa dinámica? ¿Quién es el que tiene los test en Colombia? ¿Quién ha estado comprando? ¿Quién ha estado vendiendo? ¿Y cómo es el comportamiento de los extranjeros en general? ¿Quiénes son esos? Cuando uno habla de los extranjeros, que seguro son 500 compradores o 1000 compradores o 2000 compradores, ¿quiénes son los importantes? ¿Quiénes son los que de verdad tienen la velita, la veladora puesta en el país y le siguen creyendo desde hace tiempos? Perfecto, entonces, digamos acá lo que tenemos son dos gráficos. En el lado izquierdo tenemos quiénes son los principales tenedores, que son las AFPs, Porvenir, Protección, este tipo de AFPs, y los fondos extranjeros. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que si uno mira cómo ha sido el histórico, ambos han tenido una tendencia creciente.
Sin embargo, cuando nosotros vemos qué ha ocurrido en el 2023, lo que vimos fue una ruptura. Vimos que las AFPs, por un lado, comenzaron a comprar muchísimo, a comprar con mucha fuerza, mientras que los extranjeros se han mantenido estables. Entonces, pues, resaltar por ese lado. Las AFPs en el 2023 compraron cerca de 33 billones de pesos y en lo que va este año compraron otros 36 billones de pesos y por eso pues alcanzan 180 billones de pesos en total. Que cuando uno analiza cómo ha sido el comportamiento, tienen cerca de 35-40% de la tenencia total de TES que hay en el país. Y por otro lado, pues tenemos a los fondos extranjeros que desde el 2022, eh, después de esas fuertes compras que presentaron este año, cerca de 20 billones de pesos, pues no han vuelto a comprar. Y acá es pues, bastante interesante porque lo que tenemos a la derecha es estos principales tenedores extranjeros que nosotros le hacemos seguimiento acá en Alianza. Entonces, por un lado, tenemos fondos de Países Bajos, que es una AFP, digamos, similar a Porvenir, pero en los Países Bajos. Pero también tenemos otro tipo de fondos, como Franklin Templeton. En el caso de Franklin Templeton, aquí lo que nos llama la atención y como podemos ver, pues han presentado fuertes ventas en los últimos meses, es que ellos manejan una estrategia, digamos, por así decirlo, interna. Entonces, cuando ellos compran TES, nos están comparando con otros países de la región y cuando ven que nuestras tasas pueden no ser tan atractivas, pues deciden salir de nuestro país y comprar en otros lados. Pueden ser ya Brasil, México, allá no sabemos. Y lo mismo es, digamos, que ha ocurrido con el gobierno de Singapur, que son autoridades monetarias. Entonces, digamos, resaltar que han sido de los principales tenedores extranjeros, los dos grandes vendedores. Fondos de Países Bajos se ha mantenido estable y BlackRock, que es uno de los es el asset management más grande del mundo, eh, pues se ha mantenido también estable como los fondos de Países Bajos. Sí, yo aquí resaltaría que dejamos de crecer cuando Países Bajos dejaron de comprar. Estos señores de Países Bajos tienen más TES que algunas AFPs en Colombia. Entonces, desde ahí, desde el 23 no compran y el resto, unos salen, otros entran y bueno, contamos con el Banco de Noruega, que es una institución tremenda en el mundo, que ha estado comprando agresivamente en Colombia, ya llegando casi a los 10 billones. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, cuando se preguntan quiénes compran Colombia en el mundo, entonces son fondos de pensiones de varios países del mundo, en este caso Países Bajos, el Fondo de Quebec por allá en Canadá. Varias autoridades monetarias guardan sus reservas en nuestros TES, invierten sus reservas en TES, uno de ellos pues, sería el Norges Bank, y ya fondos que son un poquito más especulativos como Franklin Templeton que entran y salen. Pero bueno, ahí les contamos la foto. Lo que sí es cierto es que en el neto, los extranjeros, desde que el dólar llegó a 5.000, no volvieron. Eh, y yo entendería, digamos que esa es una de las razones por las que yo entendería o yo pensaría que si el dólar regresa a 5.000, estos flujos se pueden reactivar, porque pues obviamente va a comenzar a ser más atractivo regresar, y con dólar a 4.000 como que ya no les gustó tanto la cosa, y eso ya de posibilidad hay unos rangos a uno para tener idea. Eh, Uno dice, pero qué rango tan grande, 1.000 pesos, pero digo, para tener idea de dónde es que la gente muy seguramente va a tratar de aprovechar los niveles, en 4.000 y en 5.000 para vender. Listo, les vamos a hablar de dos temas, los dos temas de siempre, que uno es el análisis, la receta técnica de la semana, y el otro, el meme, que van a estar un poquito alineados en términos de lo que queremos contar. Entonces, bueno, lo primero es el meme de la semana, que nos inspiramos en un documento que salió de Alianza esta semana, de los cuentos económicos ilustrados, tratando de meternos en esta idea del trade político, que yo creo que va a ser lo que más se va a mencionar el próximo año, que es el trade político. Eh, si usted lo considera que hubo un castigo en los activos financieros, en algunos, en Colombia, por el cambio de enfoque que trajo el nuevo gobierno, ya sea directamente manejando compañías o en general eh, manejando los temas fiscales y todo esto, entonces, y usted cree que un castigo, entonces el mercado lo que hace, o que pensamos que va a hacer, es pensando en que puede haber un cambio de gobierno o un cambio de manejo, va a comenzar a apostarle a comprar esos activos castigados. Es, en palabras más sencillas, es, oiga, ¿será que me compro un Ecopetrol que está 80% detrás ya no es 80, pero era un número así de grande porque ha mejorado? Me compro un Ecopetrol
para que recupere parte del 80% que ha perdido en camino a las elecciones. Y en ese camino a las elecciones es un camino muy interesante, porque el camino a las elecciones es en compañía, es el camino a las elecciones de Chile el próximo año, camino a las elecciones colombianas el 26 y brasileras del 26. Entonces el trade político va a ser muy interesante y decidimos nosotros explorar un tema que ha sido muy interesante desde la perspectiva de, al parecer, ¿no? Las encuestas siempre son golpeadas y la gente dice, eh, son igual de buenas a la gente que le da por pronosticar dólar y todo esto. Y han dicho, vea, pero hay como que hay una encuesta en Colombia que dice que el gobierno va bien y otra dice que va mal y entonces pues usted haga caso al que quiera hacerle caso, pero pues al final pues ni modo, no crean eso. Porque en términos de aprobación, una encuesta le da aprobación al gobierno de 51 y el otro de 34. Así que en Alianza nos pusimos en la tarea de comparar las encuestas históricamente. Lo que uno diría, pero qué tarea, eso lo hace, no, lo hace cualquier persona en media hora. El tema es que Inbamer tiene historia, pero el Centro Nacional de Consultoría no lo tiene. El Centro Nacional de Consultoría es el del 51 e Inbamer es el del 34. Entonces ustedes a la izquierda ven una aparente desviación que poniéndole así en palabras súper crudas es, no, es que una encuesta está pagada por el gobierno y claramente le saca números que le gusta al gobierno y la otra encuesta está pagada por la oposición y le saca números que le gusta a la oposición y el mensaje es no. La respuesta del análisis es no, eso no es lo que está pasando. Entonces, al reconstruir las encuestas del Centro Nacional de Consultoría hacia atrás, sacamos unas conclusiones muy interesantes. Y la primera es, oiga, la separación ha existido desde el 2012. Esto no es nuevo, esto no es un tema de ahora. Ha habido una separación, así que uno no puede decir que, digamos que el Centro Nacional de Consultoría le ha dado por decir que el gobierno está bien cuando el gobierno no está bien. eh, y que Inbamer ha decidido castigar, ¿no? En realidad, ambas tienen una separación importante que seguramente es por temas metodológicos. La del CNC incluye regiones, eh, la de Inbamer es mucho más grandes ciudades y bueno, hay muchas cosas de metodología que se diferencian. Así que es mucho más metodológico que este tema politizado, decir, no, es que seguramente están haciéndome trampa aquí y esos otros me están haciendo trampa allá. Entonces, lo primero es una separación que existe. De hecho, la separación actualmente es de las más pequeñas que ha habido. Cuando estaba Duque, la separación era del 14%, cuando estaba el gobierno de Santos II era de 23%, de Santos I del 10%, y ahorita la separación es del 12%. Entonces, ni siquiera podemos decir que es que sea una separación más grande, no, es una separación, como ha existido antes, es de hecho una separación más pequeña entre las dos encuestas. Y el tercer mensaje aquí es, además, si uno mide qué está diciendo, digamos, la encuesta optimista que uno cree que es la del CNC sobre los años actuales, el promedio no es diferente al de Duque del mismo CNC y no es diferente al de Santos II del mismo del CNC. Y yo no creo que alguien, digamos, gobernista va a decir, oiga, es que las encuestas de Duque eran buenísimas, ¿no? No va a decir eso porque pues piensa que iba muy mal y de hecho tenía aprobación muy baja como la de Santos II, eh, igual a la de Petro, por Inbamer. Entonces les estoy diciendo, el Centro Nacional de Consultoría considera al gobierno actual con un nivel de aprobación similar al que consideró al gobierno de Duque y al de Santos II, que son gobiernos que sufrieron relativamente aprobaciones bajas, así que coincide completamente con Inbamer. Entonces, el resumen es, la separación no es ideológica ni de trampa, es metodológica. Número dos, la separación no es tan grande como lo ha sido históricamente. Número tres, ambas encuestas dicen lo mismo. La aprobación es bastante baja, comparable con dos gobiernos anteriores que sufrieron de baja aprobación y que de hecho, bueno, en las elecciones siguientes se vieron los grandes cambios. Santos II, por ejemplo, para ser elegido en su segundo periodo, pasó de ganar 6 millones de votos en la primera ronda a solo 3 millones cuando llegó a su segundo, cuando ganó la segunda presidencia. En la primera ronda le fue muy mal y después tuvo que acomodar cosas. Entonces, esos eran los mensajes. Ahora, el documento tiene cosas más interesantes. Alianza cruza la aprobación presidencial con los ciclos económicos y explica, vea, otra forma de que usted le crea las encuestas, sabiendo las 1000 críticas que puedan tener las encuestas, es su alta correlación con la economía. Entonces, en el gráfico de arriba les mostramos que las altas aprobaciones coinciden con una muy buena economía. Ustedes ven ahí a los dos periodos de Uribe y al primer periodo de Santos, con economía creciendo por encima del 5, del 6%, con promedios entre el 4 y el 5, entre el 4 y el 6.
y después usted tiene Santos Duque, con aprobación, Santos 2 Duque, con aprobaciones bajiticas, muy similares a las de Gustavo Petro, y usted ve por allá una parte final de Samper y una parte de Pastrana con aprobaciones muy similares a las actuales. Entonces el ciclo económico, con toda la lógica y toda la intuición del mundo, por supuesto, afecta a las encuestas. Y al que no le guste, digamos, digamos, al pro gobierno que no le gusta este discurso, se lo cambio. Le digo, vea, la desaceleración no es toda culpa del gobierno, la desaceleración es fabricada también por el Banco de la República en búsqueda de controlar la inflación. Entonces, y como la desaceleración de Duque, pues, ¿cómo no la vamos a mezclar con la pandemia? Y la desaceleración de Santos 2, ¿cómo no la vamos a mezclar con la caída del petróleo eh, de ciento y pico a 30 por primera vez en 15 años? Entonces, eh, hay elementos que se le sale de las manos al presidente, pero el ciclo económico es contundente y le dice, no señor, usted no tiene la economía bien, no me importa los otros elementos que voy a apreciar y lo debo castigar. Entonces, otro elemento para entender que es muy probable que las encuestas estén bien. Entonces, en los gráficos de abajo mostramos cómo está la aprobación actual de Gustavo Petro con los ciclos anteriores de los otros presidentes que sufrieron economías similares y no es muy diferente. O sea, la teoría conspirativa de las encuestas que le dan esos números aparentemente bajos, ya les dijimos que no son bajos, son iguales a los del CNC, y ambos son en el rango bajo, no existe. O uno tendría que decir que es que me conspiró Inbamer con Santos 1, Santos 2, perdón, con, me conspiró, sí, con Santos 1, con Santos 2, con Samper, con Duque y con Pastrana. Y eso ya es, ¿no? Y ahora con Gustavo Petro, entonces no tiene sentido argumentar eso. Y después hacemos unas regresiones chiquitas mostrando la relación entre crecimiento promedio y aprobación, y ustedes ven, son muy poquitos los outliers. ¿Qué outlier hay ahí? Como el número raro que no debería ser, el de Duque, la aprobación de Duque tal vez son muy baja para el crecimiento económico que tuvo la economía finalmente en ese periodo, que rebotó bastante bien, pero la aprobación no terminó bastante bien. Ahora, claro, el periodo de Duque tuvo todo el 2021 de manifestaciones, ¿no? Y la outlier también es Uribe 1 y Uribe 2, que tuvieron una aprobación mayor con un crecimiento menor que, por ejemplo, el de Santos 1. Entonces, obviamente también hay cosas intangibles en el proceso del tema del crecimiento de la economía en Uribe 1 y Uribe 2, pues que había muchos otros elementos que estaban ahí, como la sensación de seguridad y bueno, toda esta cosa eh, que potenció la subida del petróleo, que también está disparada, que seguro ayudó a la economía. Eh, bueno, eso creo que es el documento. A los que lo han podido leer, pues chévere que lo han visto, pero el mensaje es, claro que, bueno, hay uno último que es una comprobación, aprobación de la región, porque este es el tema es el trade político, y lo más interesante ahora va a ser comenzar a mirar a Chile, a ver si Chile despierta, porque me abre la puerta para el siguiente tema. Y es despierta en el sentido del trade político, ¿no? Por favor, yo sé que estoy hablando desde una perspectiva muy de inversionista. Yo no estoy tratando de decir que de por sí un gobierno sea malo o bueno, es simplemente que los gobiernos que plantean grandes cambios, pues, ¿qué significa cambio? Significa incertidumbre. Y los mercados, si tienen que ponerlos a elegir, prefieren menos incertidumbre y como más seguridad. Es solo eso lo que es el trade político, ¿no? No estoy diciendo que uno sea mejor que otro, sí hay unas perspectivas, unos tipos de gobiernos, les preocupa mucho el corto plazo y dicen, yo no puedo dejar a los viejitos ahora sin pensiones, y los otros dicen, pero usted no puede dejar a los siguientes 40 años de viejitos sin pensiones, y bueno, cualquier cosa, son discusiones de ese estilo, pero ambos tipos de gobierno partimos del supuesto de que están interesados al final por hacer las cosas bien, solo que toman caminos diferentes. Aquí la aprobación presidencial está muy bajita en la región. Ustedes ven la de Lula al 36, la nuestra al 34, la de Boric al 32, la de Sheinbaum que acaba de comenzar al 70 en México. Y aquí entonces, por eso les digo, yo creo que el gran ruido va a ser el tema del trade político. Ustedes escuchan a gente brasilera que sepa mucho y dicen, nosotros no entendemos por qué no nos va mejor en activos. Si crecemos al 3, tenemos superávit comercial, estamos vendiendo el petróleo que quiera, pero hay incertidumbre política. Entonces, todos tienen sus teorías de qué va a pasar con el trade político. Y aquí voy al análisis, a la receta técnica de la semana, un poquito para meternos con la idea de la chilenización, ¿no? Entonces, acuérdense que Alianza se la pasa bailando con esas teorías, no cambia cada día. La brasilización, que de pronto fue la primera teoría que sacamos de la época reciente de Alianza, fue muy bonita, en donde dijimos después de las elecciones los test en Colombia se van a comportar igualitos a los test brasileños, que estoy comparando tornillos con manzanas, porque pues la deuda interna de cada país depende de fundamentales internos, y se comportó perfecto.
Y este año hablamos de la mexicanización, no solamente el año pasado y este de la moneda, sino hablamos de la mexicanización de la deuda. Y para el que piense que es que a veces venden los test por temas fiscales y a veces no, hágase una gráfica de test colombianos con una gráfica de test mexicanos, deuda interna. Y fíjese que no hay absolutamente ninguna diferencia durante todo este año. Y ahí la narrativa de que es que todo lo interno importa muchísimo, se le baja a uno una barbaridad. Entonces nosotros andamos siempre en búsqueda de ver estas similitudes para ver cuál es la tesis que está manejando el mercado de inversión. Y esto nos ayuda mucho nosotros en el caso de la correlación con Chile y es ver, dado que Chile es el primer en pasar al tablero electoral el próximo año, ver si comienza a mostrar resistencia. Nos gusta lo que ha hecho por ahora este año, en que el mercado está separando a México y a Brasil con un contundente devaluación de 20 y 18% y comienza a tener a Colombia abajo del 12 y el 12%. Eso podría ser un primer indicio eh, del trade político y uno no podría negar que los balances políticos han sido un poco más fuertes en esos dos países de abajo que los dos de arriba, recientemente, porque eso no pasaba el año pasado ni el antepasado, pero en este pasado hay un poco más de estabilidad, o sea que cuando uno se queja del 12% de evaluación colombiana y de los 4.400 y pico, piense que la estamos sacando súper barata y que hay algo que nos está diferenciando. Entonces vemos gráficos de largo plazo, ya para terminar esta historia, mostrando la posible chilenización, que es, en este momento es hipotético, es una teoría, para ver si nos comienza a servir. Ahora, no es nueva. La chilenización, nosotros la usamos desde el 2018, 2019, cuando arrancaron las manifestaciones contiguas en dos países que han sido muy ortodoxos en términos económicos, y nosotros dijimos, oiga, de pronto Chile y Colombia comienzan a hacerse separados porque comienzan un camino más heterodoxo y comienzan de forma similar. Y funcionó muy bien, funcionó hasta el 2022, cuando se cae la constituyente en Chile y el peso chileno comienza a fortalecerse, que es la línea azul cayendo, y nosotros tenemos que pasar por la incertidumbre política y hacer el viaje y después bajamos. Entonces, la chilenización es algo que podría volverse a poner de moda, digámoslo así, por el trade político. ¿Y esto qué significa? Primero, pues que estas dos monedas aguanten mejor que Brasil y México, inicialmente. Y en segunda instancia, que la gente en algún punto diga, vea, ¿cómo yo me la juego al trade político si lo creo? No, pues entonces yo compro en Colombia. No, entonces otro dirá, no, pues yo me compro unos bonos colombianos que están pagando 100 puntos más que los bonos brasileros. Otro dirá, me compro Ecopetrol, el que tiene más, apetito por riesgo. Otra forma, y la forma más básica, pienso yo, es, no, pues voy a comprar pesos colombianos. Así que ese es uno de los grandes ganchos para nosotros de por qué el peso colombiano podría regresar a los 4.000 el próximo año, en el sentido de que el trade político coja fuerza, pero para eso nos gustaría, si, digamos, la forma de pronto baja a 4.000 y yo les digo, ay, se los dije, porque yo soy un montón y yo nunca me equivoco, si no lo hace con Chile, yo creería que no fue, o sea, bajó por otra cosa. Así que para saber si bajó a 4.000, si llega a bajar a 4.000 y lo hace por temas de trade políticos, debería ir acompañado por Chile. Así que vamos a estar pendientes de si esta correlación regresa a unirse. Y bueno, ahí creo que terminamos. Nos vamos a nuestro calendario de la próxima semana, Jenny. Te paso la pelota ahí y a Guille que nos va a hablar de las cosas raras. Ah, bueno, aquí se me olvidó un gráfico, la bolsa chilena, así que mostrémoslo igual, ya que lo hicimos, la bolsa chilena y la bolsa colombiana. Eh, no es tan raro estos periodos de chilenización, eh, así que ténganlo en cuenta. Entonces, aquí hay unos tres divinos, que eso ya no lo voy a contar porque es un documento que queremos escribir, y si les cuento todas las historias ahora, pues no me van a pagar, ¿no? La oficina, si les cuento todo lo que tenemos. Entonces tenemos unos documentos bonitos que les vamos a hablar de dónde están esos trades políticos y de repente productos que saque Alianza para jugarle al trade político de una forma balanceada, porque al finalmente, primero es una teoría y segundo, pues uno no sabe quién va a terminar siendo elegido, que también es un riesgo ahí latente dentro de la recomendación. Y ahora sí te paso la pelota del calendario, Jenny. Y que también hay que guardar para las semanas como la próxima que son leves en cuanto a datos. Y De guardar historias. diciéndolo de una vez, pues es una semana mucho más leve en cuanto a datos internacionales, locales, tenemos algunos datos de actividad económica, pero al final los que resaltan son PIB Estados Unidos, es la segunda revisión del PIB, donde pues igualmente se espera que siga mostrando una solidez en la actividad económica, esa cifra favorita de la Fed para ver los precios de los consumidores, o sea, el PCE, es al final ver también cómo se sigue dando la tendencia y al final con qué se juega versus tasas de política monetaria. Y vamos a tener dos festivos internacionales, bueno, Estados Unidos. El jueves es festivo, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y el viernes es también cierre temprano
en cuanto a los mercados, así que también vamos a ver unos mercados financieros leves en medio de estos festivos. Y pues también ya una vez pasando a esa parte del extra time, Guille, no sé qué nos tengas de invitación para esta semana. Sí, lo que los invitamos la otra semana es a ver la Champions. Va a jugar el Barça el martes y el Bayern Múnich contra el PSG, pero pues el partido más importante va a ser Liverpool-Real Madrid. Entonces, pues pendientes de qué pasa, sobre todo el miércoles porque el Real Madrid no va muy bien y el Liverpool va muy bien. Entonces, pues yo creo que ese va a ser como el partido de la jornada. Entonces, en resumen, una semana muy leve que nos sirve a nosotros porque toda nuestra recomendación de que el dólar no vaya a romper los 4.500 y se haga mucho más grave, requiere de que llegue el dato de empleo en Estados Unidos, que se demora todavía hasta la otra semana. Entonces, entre más aguante el 4.500 hasta el dato de empleo, más probabilidad de que si nos vamos a ir arriba de 4.500 sea con una noticia de verdad, que sea con el empleo, no con toda esta imaginación acerca de Trump. Entonces me gusta que la próxima semana sea tranquila y no tenga tanta información. Eso nos garantía de que no nos vayan a hacer sorpresas el mercado. Bueno, entonces hasta ahí llegamos, nos despedimos, les deseamos la mejor semana, la próxima, y gracias como siempre por acompañarnos. Les deseo un buen fin de semana y un resto de semana. Luego, Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.